Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un libro nuevo alegra los labios. Un buen libro alimenta la creatividad y un gran libro ennoblece el alma. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la velocidad, espacio o tiempo usando funciones. Se plantea la solución en un programa de 71 líneas. En la línea test se importa la librería foundation.h. Esta librería permitirá usar entonces funciones matemáticas, entre otras. También se pueden importar librerías de C++ o de C. Veamos entonces la función ejecutar entre las líneas 24 a 62. En esta función lo que hacemos es crear un puntero a la misma clase, velocidad, espacio, tiempo. Ya que esta clase tiene tres funciones, o mejor, dos funciones, la función física y la función ejecutar. Ahora entraremos en detalle. Aquí este puntero O servirá entonces para invocar la función física. Vemos entonces en esta función ejecutar que usamos un ciclo do while, línea 29 a 61. Entre el ciclo do while mostramos un menú de opciones al usuario, si quiere ver la velocidad, el espacio o el tiempo. Y según la opción que el usuario ingrese, ingresará a uno de los cuatro casos. Si el usuario quiere ver la velocidad, ingresará al caso 1. En ese caso pediremos como entrada por teclado el espacio y el tiempo. Y luego simplemente se invoca la función física enviándole el espacio y el tiempo. Y el valor de 1 para que en la función física sepa cómo va a despejar entonces el retorno de datos. Lo mismo para el caso 2 y el caso 3, observe que se envía un distinto valor, ya no uno sino 2 o 3 y ya los otros argumentos según lo que el usuario desee como dato de salida. Le invitamos a visitar la tutoría Velocidad, Espacio en Tiempo en Turbo C. Allí se explica más detalladamente este uso de la sentencia switch, el ciclo do while y la invocación de funciones. Entonces vemos la estructura general de este programa que está orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Recuerde entonces que una vez se defina la clase, se deben crear objetos de esa clase para poder usarla. Aquí vamos a crear entonces una clase llamada velocidad, espacio, tiempo. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz lo que se hace es definir la estructura de la clase o del objeto, es decir, es donde se declaran los atributos y donde se declaran los comportamientos, o sea, las funciones. Y en la implementación lo que se hace es programar las funciones declaradas en la interfaz. Vemos la interfaz entre la línea 5 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí nombramos la clase como velocidad, espacio, tiempo, luego dos puntos, luego hacemos referencia a la clase NSObject. Luego lo que se hace es declarar los atributos de esta clase. Entonces de tipo flotante, la variable es velocidad, espacio, tiempo y de tipo entero una variable llamada opción. Estas variables son usadas en la función ejecutar. Recuerde que los atributos son variables globales o generales que se pueden invocar o usar desde cualquier método de la implementación, precisamente por ser variables globales.
Depende de la astucia del programador definir los atributos o variables globales, porque hay casos en los que los atributos es más recomendable declararlas como variables locales de una función, que solo se usen en la función y ya. Recuerde que los atributos son características comunes de un objeto, variables generales. Entonces ya definimos los atributos, vamos ahora a declarar los comportamientos o funciones de esta clase velocidad, espacio, tiempo. Entre la interfaz entonces, línea 6, para declarar una función, primero hacemos referencia al nivel de la función, con menos en este caso indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, con void indicamos que no retorna datos, es un retorno vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros de entrada. Esta función no recibe parámetros, cada parámetro irá separado por 2 puntos. Y recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Vamos ahora a declarar la función física en la línea 7. Observe que también es un método de instancia. Luego vemos que esta función sí retorna un dato de tipo flotante. Se llama física en la función y como parámetro vemos que recibe 3 datos. De tipo entero, de tipo flotante, los otros 2. Entonces en la variable n recibirá el primer dato de tipo entero y en n1 y n2 los otros datos de tipo flotante. La función física. Con esto queda definida la interfaz. Vamos ahora a ver la implementación. Entre las líneas 10 a 63 la implementación va entre las directivas @implementation y @end. En la implementación entonces internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz para poder programar funciones o métodos. Estos debieron haber sido previamente declarados. Entonces hay una función o método especial en las líneas 11 a 15. Este es el constructor por defecto de cualquier clase, init. Este constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase velocidad, espacio, tiempo. Lo vemos en la línea 67. Y el constructor lo que hace por lo general es inicializar las variables de instancia o atributos. Para este caso no es necesario inicializar alguna de las 4 variables que declaramos como atributos en la interfaz, ya que en la misma función ejecutar se inicializan. Entonces este método, ya saben, no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Veamos ahora la función física, línea 16 a 23. Vemos que tiene la misma cabecera, línea 16, a como se declaró en la línea 7. Solo que entre llaves va toda la lógica o la implementación de esta función. Y vemos que esta función entonces recibe n1 y n2. Con n sabemos que vamos a retornar. Es decir, si vamos a retornar la velocidad, entonces lo que hacemos es dividir n1 sobre n2. La velocidad, recuerden entonces que es la relación entre espacio y tiempo, ¿sí? Ahora, si lo que se recibe es como n es 2, vamos entonces a retornar n1 por n2, es decir, vamos a despejar la velocidad, el espacio, vamos a despejar el espacio a partir de la velocidad y el tiempo. Y si lo que el usuario quiere ver es el tiempo, entonces retornamos n2 sobre n1. Observe que acá no hubo validación de datos, que n2 ni n1 sea 0, porque habrá un problema de indeterminación, ya que no se puede ir sobre 0. Entonces puede mejorar este algoritmo haciendo esas validaciones. Y ya vimos entonces la función ejecutar, que simplemente según el caso invoca la función física. Con eso queda definido las funciones y la implementación y ya la interfaz, es decir, la clase velocidad, espacio, tiempo. Para usar esta clase desde cualquier otra clase o archivo, usted tendría que copiar la interfaz y la implementación. Para evitar eso, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m, y luego simplemente importar estos archivos.
Entonces ya sabe, una vez se defina la clase, se crean objetos de esa clase para usarla. Entonces entre las líneas 65 a 71 vamos a crear objetos de esta clase en el main. Recuerda que el main es el método de inicio del programa. En la línea 67 nombramos la clase velocidad espacio tiempo asterisco y nombramos el puntero como obj. Para hacer que este puntero apunte a un objeto de la clase velocidad espacio tiempo y poder usar esta clase, vamos a instanciarlo. Entonces primero se invoca la función alloc de la clase velocidad espacio tiempo. Alloc reserva memoria dinámica de esta clase. Luego de separar la memoria, vamos a invocar el constructor init, es decir, ya definimos la estructura de un objeto de la clase velocidad espacio tiempo. Como el puntero obj apunta a este objeto, ya podremos usar la clase. Entonces interesa simplemente invocar la función ejecutar. En la línea 68 entre corchetes indicamos el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. Esta función ejecutar no recibe parámetros, entonces simplemente el compilador saltará de la línea 68 a la línea 24 la función ejecutar, y a partir de aquí ya se invocan las otras funciones. Por último, en la línea 69 se invoca relays. Este método se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita hallar la velocidad, el espacio y el tiempo. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Entrenamos como @tutorías, posteamos en Facebook.